cuánta sabiduría tiene la Santa Iglesia cuando compone la liturgia, compone las ceremonias, las lecturas en cada momento del año. Es una sabiduría divina porque nos enseña el magisterio de la Iglesia que la liturgia revive las gracias de cada momento que es conmemorado. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos celebrando la Navidad, vamos a sentir en la liturgia navideña las mismas gracias que recibieron los pastores, que recibió Nuestra Señora, que recibió San José en el pesebre, etc. Y esto ocurre ahora en la Semana Santa, en que las ceremonias son las más importantes del año, especialmente el Triduo Pascual, ahora jueves, viernes y sábado. Y hoy, Domingo de Ramos, la Santa Iglesia comienza la Semana Santa con un contraste. Es un contraste chocante, porque empezamos la ceremonia ahí fuera, en un ambiente de alegría, con los ramos, con un canto bonito, Hosana, aquel que viene en el nombre del Señor. Es un momento de alegría. Entramos, una oración, comienzan las lecturas, Evangelio de la Pasión. Con unos minutos de separación, un evangelio de alegría, de glorificación a nuestro Señor Jesucristo y un evangelio de dolor, de sufrimiento, de pecado gravísimo, el pecado de haber llevado al propio Dios hecho hombre al suplicio de la muerte. Ese contraste de minutos revive el contraste terrible de pocos días en la Semana Santa en Jerusalén, la Semana Santa original. Vean qué cosa impresionante. En el Domingo de Ramos entra nuestro Señor Jesucristo aclamado, reconocido por el pueblo como Rey de Israel, a pesar de que ellos tenían una noción muy terrenal, muy humana de quién debía ser de cómo debía ser ese Rey de Israel. Los fariseos se mueren, se remuerden de envidia al ver a nuestro Señor Jesucristo aclamado y van a reclamar con Él. Di a tus discípulos que se callen, están glorificándote. Eres tan orgulloso que dejas que te glorifiquen. Nuestro Señor Jesucristo, a esas alturas de su vida pública, Él ya no escondía quién era. Y Él dice, si ellos se callan, las piedras se van a levantar para aclamarme. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo llevaba 3 años cumpliendo una misión de forma gloriosa, haciendo milagros, convirtiendo personas, predicando una doctrina completamente nueva, completamente inédita, que todo el mundo percibía, todo el mundo notaba que era una novedad que venía para cambiar el mundo. Y en cierto momento todo el mundo percibió, notó que nuestro Señor era el Mesías. Solo que ellos no se daban cuenta qué tipo de Mesías. Ellos pensaban que era alguien que venía a resolver los problemas materiales, humanos de Israel. Entonces imaginen, Él convierte, multiplica los panes. Está resuelto el problema de la alimentación, el problema de la agricultura. Persona que hace milagros que cura enfermos, pronto, todos los problemas de salud están resueltos. Nuestro Señor Jesucristo venía a traer mucho más. Y en cierto momento, Él empieza a declarar su divinidad. Después del Domingo de Ramos, en esos días, entre el Domingo de Ramos y la Pasión que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo, si vamos a coger los evangelios, tuvo polémicas arduas, violentísimas, con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, que querían ponerlo contra la pared para ver si conseguían, estaban tan muertos de envidia, con tanto odio de Él, porque veían que nuestro Señor iba a cambiar esa sociedad que ellos habían establecido, en la cual ellos dominaban, en la cual ellos llevaban una vida de pecado con una apariencia religiosa y dominaban al pueblo, dominaban las multitudes. Tienen esas discusiones y nuestro Señor Jesucristo va aplastándolos en esas discusiones, uno a uno, y en cierto momento la discusión lleva al punto en el que le preguntan si Él es el Mesías y si Él es Dios.
Y él dice: me estáis preguntando si soy el Mesías. Basta que veáis mis obras. Todo lo que él había hecho era lo que los profetas habían previsto al respecto del Mesías. Él no decía directamente que era el Mesías, porque si lo decía, o lo tenían que aceptar o lo crucificaban en ese momento. Y él tenía su momento para hacer la redención. Y llegamos al punto en el que Judas, que no aguantaba más ver que nuestro Señor Jesucristo no era aquel rey que le había imaginado, que lo iba a hacer rico. Él llevaba ya muchos meses robando el dinero de la bolsa, que era la bolsa para los pobres. Ese dinero se lo guardaba para sí. Cuando él no aguanta más, él se pone a disposición del Sanedrín, de los fariseos, de los jefes, de los sacerdotes, para entregar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, los sumos sacerdotes, no querían coger a nuestro Señor Jesucristo en un lugar público, porque de tal forma él estaba con la fama del Domingo de Ramos, que si lo cogieran, lo arrestaran en un lugar público, era una revolución. La gente lo iba a defender. Tenían que hacerlo con nocturnidad, que es contrario a la ley de Moisés. Ellos, que se decían los grandes cumplidores de la ley, incumplieron durante la pasión 30 puntos de la ley de Moisés. Hay un libro escrito por unos judíos convertidos que cuenta eso. El proceso de nuestro Señor incumplió 30 puntos de la ley de Moisés. Proceso hecho por la noche, el modo de convocar a los testigos, en fin, tantas cosas. Comienza la pasión y en cierto momento aquellos mismos que habían aclamado el Domingo de Ramos a nuestro Señor: Hosana al Rey de Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿qué están gritando? Crucifícalo, crucifícalo. El mismo que había sido aclamado como rey pocos días antes, ahora quieren crucificarlo. ¡Qué contraste en el Domingo de Ramos! Y ese contraste la Iglesia nos lo plantea en este día. ¿Para qué? Para que entrando en la Semana Santa nos pongamos delante de lo voluble, de lo superficial, de lo débil que es nuestra naturaleza humana. Nosotros podemos pasar de un día para otro de estar aclamando a nuestro Señor Jesucristo, o sea, de vivir en la gracia, de frecuentar los sacramentos, de rezar, a por un solo pecado mortal convertirnos en enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Y en vez de aclamarlo como rey, lo crucificamos. Porque cada pecado mortal que cometemos, una falta grave, con pleno conocimiento, con plena conciencia, estamos repitiendo la crucifixión de nuestro Señor. Un mal pensamiento es una espina más en la cabeza. Una obra mala con nuestras manos es un latigazo que le damos a nuestro Señor Jesucristo. Una palabra que sale por nuestra boca y que escandaliza a un familiar, a un amigo, a un hermano, es un insulto que estamos haciendo a nuestro Señor. Y así, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por nuestra culpa, como que se repite. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ama tanto, está tan dispuesto a hacer todo por nuestra salvación, que Él habría pasado por todo lo que acabamos de leer ahora en la lectura de la Pasión, por uno solo de nosotros. Si la humanidad entera hubiera sido fiel desde Adán hasta nuestros días y solo uno hubiera pecado, el Hijo de Dios estaba dispuesto a hacerse hombre, o sea, como dice la segunda lectura de hoy San Pablo, a anonadarse, a aniquilarse, porque de Dios a hombre es como del infinito a la nada, y pasar por toda la pasión para salvar a esa única alma. Entonces, como comienzo de esta Semana Santa, una semana que debemos pasarla con un espíritu especialmente religioso, de conversión, de cambio de vida, de examen de conciencia, examinar cómo está nuestra vida delante de Dios. No es nuestra vida en relación a nuestro salario, en relación a nuestras amistades, cómo estoy yo en relación a Dios. Con esta liturgia del Domingo de Ramos nos da muchos elementos para
hacer un examen de conciencia y si vemos que no estamos con la conciencia en orden, buscar a lo largo de la semana, durante las ceremonias del Jueves Santo, del Viernes Santo, la Vigilia Pascual, ya el domingo, la madrugada la noche del domingo, del sábado para el domingo, hacer una buena confesión y poner esa conciencia en orden. Aproximarnos de nuestro Señor Jesucristo y pedirle perdón, un perdón lleno de confianza y de acción de gracias, porque Él se dejó crucificar por cada uno de nosotros. Por un pecado mortal que yo haya cometido, Él estaría dispuesto a pasar por todo eso para que yo me arrepintiera y volviera a Él. Y ahí, el Evangelio, la pasión que acabamos de leer, nos da una cantidad de elementos enormes para hacer examen de conciencia. Uno se puede preguntar, ¿estaré yo como los apóstoles? Los apóstoles, 3 años tratados como verdaderos hijos, amigos de nuestro Señor Jesucristo. En las vísperas de la pasión, ¿en qué están pensando? Acabamos de leer, ¿quién es el principal? ¿Quién es el mayor? Ellos todavía pensaban que nuestro Señor Jesucristo venía a dar un golpe de Estado y a instalarse como rey de Israel. Entonces yo quiero ser el ministro de Economía, quiero ser el primer ministro. ¿Será que yo soy como los apóstoles? Cuando yo vengo a la iglesia, no estoy preocupado con Dios. Estoy preocupado con lo que los otros piensan de mí. Voy a la iglesia como una obligación social para que los otros vean, oh, cómo fulanito, cómo fulanita es grande, qué persona piadosa. ¿Será que soy así? ¿Será que soy como Judas, que soy de la compañía de nuestro Señor? Lo acompaño a todos los lados, pero a las primeras de cambio, por una ambición, por una envidia, por una avaricia, cometo un pecado y lo crucifico, lo condeno a muerte, lo entrego en manos de sus enemigos. O seré como Pilatos. ¿Vieron Poncio Pilato? Poncio Pilato sabía que nuestro Señor Jesucristo era inocente. Él lo dice, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Sin embargo, por miedo de perder su puesto, de quedar mal delante de César, Él traiciona la verdad. ¿No seré yo a veces un Poncio Pilato que por respeto humano, por miedo de que me critiquen, por miedo del qué dirán, entrego a nuestro Señor Jesucristo a la muerte? ¿O seré Herodes? Herodes, que llama a nuestro Señor Jesucristo para juzgarlo por curiosidad. De repente hace delante de mí un milagro, como si nuestro Señor Jesucristo fuese una especie de payaso de circo que va a hacer una actuación delante de Herodes. Tal desprecio tenía nuestro Señor por Herodes que ni le respondió, se quedó en silencio delante de él. A Pilato, nuestro Señor respetaba su autoridad, porque le dijo que su autoridad venía de lo alto. A Herodes, era una persona tan despreciable, un adúltero, un miserable. Nuestro Señor ni levantó los ojos para mirarle. Imagínense la confusión en que él se quedó. Ojalá yo sea como las mujeres de Jerusalén, que cuando nuestro Señor Jesucristo está yendo para ser crucificado, quisieron consolarlo. Ese sí que es un ejemplo interesante. En el momento en que la Santa Iglesia está siendo escarnecida en nuestros días, yo ser como las santas mujeres, dispuesta a consolar a la Santa Iglesia. ¿Cómo? Llevando una vida de santidad, huyendo del pecado, dando buen ejemplo a los otros. Ahí seré como la Virgen Santísima y como las mujeres de Jerusalén. O a lo mejor soy como el mal ladrón. El mal ladrón está siendo crucificado, una gracia única en la historia, junto con el Divino Redentor. Él tenía allí a nuestro Señor a disposición para adorarlo, para pedirle perdón, para acompañarlo en su pasión porque estaba sufriendo junto con él. ¿Qué hace? Rebelarse, decir que él es culpable. Pero puedo ser como el buen ladrón. A lo mejor yo cargo en mis espaldas pecados por encima de pecados, infidelidades a Dios. Basta que me aproxime de nuestro Señor Jesucristo y lo reconozca en su inocencia, en su divinidad,
nuestro Señor Jesucristo lo canonizó ahí mismo. Es la primera canonización de la historia, el buen ladrón. Mártir, porque Él muere por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque yo tenga muchos más pecados o menos que el buen ladrón, puedo ser canonizado por Él, por nuestro Señor Jesucristo. Son innumerables los ejemplos que este evangelio que todos tienen ahí en el folleto, se lo pueden llevar a casa. Nos sirven para hacer un buen examen de conciencia y ver qué podemos hacer esta Semana Santa para volver, como San Pedro, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le profetizó que le iba a negarlo 3 veces. San Pedro lo negó. Nada más negarlo y cantar el gallo. Él se vuelve. Nuestro Señor Jesucristo estaba pasando del pretorio para la casa de Poncio Pilato. Y nuestro Señor Jesucristo lo miró. Fue una mirada de un segundo. Hay un cántico de un autor español que se llama Ojos claros, serenos, que en esa hora miraron a su apóstol Pedro. Bastó esa mirada para que San Pedro, como dice el Evangelio, llorara amargamente. Dice la tradición de la Iglesia que San Pedro lloró tanto a lo largo de la vida por no haber sido fiel a nuestro Señor, que hasta el final de la vida lloraba todos los días y tenía 2 surcos que le salían aquí de los ojos y le bajaban por la nariz, de tanto que se había arrepentido por no haber sido el Papa, el apóstol fiel que nuestro Señor quería. Por causa de ese arrepentimiento, hasta hoy nosotros lo veneramos con amor. San Pedro, el pescador, el primer Papa. Es otra actitud a la que somos invitados en esta Semana Santa. Entonces cada uno, cada una, pida gracias superabundantes, porque no hay días en el año más propicios para recibir gracias de conversión, para un cambio de vida, como la Semana Santa. Aprovechen estos días, recen, hagan una buena confesión y comenzarán la Pascua con la verdadera alegría de los hijos de Dios. Alegría que no está en los gozos, en los pecados, en las pasiones descontroladas, sino que está en la tranquilidad de conciencia y en estar junto a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedir esa gracia en la Santa Misa de hoy para que todos puedan aprovechar al máximo estos días especialísimos que son de la Semana Santa. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.